¿Cómo están? Hoy vamos a tratar el tema de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que ha crecido en los últimos años en prevalencia en todo el mundo y la verdad, los médicos que manejamos la enfermedad estamos muy preocupados por este hecho. Con este proceso educativo queremos que se involucre al paciente dentro de la educación y dentro del conocimiento de la diabetes para que tenga más adherencia, tenga más cuidado y tenga más oportunidad de preguntarle a su médico acerca de la diabetes. Mi nombre es Arturo Orduz López, soy médico especialista en diabetes, especialista en pie diabético, soy epidemiólogo. Ya sabemos qué es diabetes. Hablar de cuáles son las complicaciones es un tema delicado y es un tema importante porque las complicaciones son las características de cómo nuestro organismo va a evolucionar hacia el futuro y que debemos evitar que estas complicaciones se presenten. Yo les decía que la diabetes es una enfermedad donde todo el cuerpo está inflamado, pero es una inflamación que no se ve y el paciente se ve aparentemente sano. Se ve de buen aspecto, se ve de buen color, se ve de una manera agradable, sin síntomas, sonriente, llega el paciente bien nutrido, pero internamente la enfermedad está haciendo daño y está dañando todas las arterias y es lo que llamamos las complicaciones de la diabetes a largo plazo. Nosotros tenemos un grupo de arterias que la llamamos arterias pequeñas, que es lo que llamamos enfermedad microvascular, porque son pequeñas arterias, y un grupo de arterias grandes que la llamamos enfermedad macrovascular o grandes arterias. En el tiempo, el diabético puede hacer complicación de cualquiera de estas dos arterias. Si es en el ojo, hablamos de retinopatía diabética. Más del 30% de los diabéticos hacen retinopatía diabética y es fundamental hacer un buen fondo de ojo en la consulta para mirar que la retina no se esté dañando. El otro órgano que se daña cuando se dañan las arterias pequeñas es el riñón y lo llamamos nefropatía diabética, y el riñón es un órgano en donde el 10 al 15%, hay estadísticas de hasta el 20% de los pacientes con diabetes van a tener algún tipo de daño en el riñón, y lo otro son los nervios de los pies, que se llama neuropatía diabética, en donde cerca del 40% de los pacientes con diabetes, después de 5 años a 10 años de enfermedad, pueden tener neuropatía diabética. Y hay enfermedades o complicaciones que involucran arterias grandes, como el paciente que hace una trombosis cerebral, que se llama ACV o infarto cerebral, o también se le dice de algunas formas que le dio un derrame, etc. El hecho de que una arteria se rompa en el cerebro hace que una hemorragia intracerebral pueda producir cambios importantes aquí dentro del cerebro y eso pues puede ser grave para el paciente. El órgano que más se afecta definitivamente es el corazón, lo llamamos enfermedad coronaria, y sabemos que 3 a 4 veces tiene más frecuente infarto el paciente diabético que está en mal control. Por lo tanto, es fundamental llevarlo a un valor normal del azúcar. Y cuando el paciente camina y el caminar le produce dolores en los pies, estos dolores en los pies son un signo de que el paciente tiene una enfermedad vascular periférica y seguramente se hace necesario hacer un diagnóstico más preciso antes de que las arterias se estén obstruyendo, así como se obstruyen las de los órganos importantes, el cerebro y el corazón, también se pueden obstruir las arterias de los pies. Esas son las complicaciones más comunes de la diabetes. Todas esas complicaciones las resumimos dentro de una patología que llamamos arterioesclerosis o obstrucción de las arterias debido a la grasa que está presente, al azúcar que está presente y a la presión que está presente. Entonces, todas las personas, de acuerdo a la edad, seguramente entre más edad hay más riesgo. Seguramente el ser humano en cuanto al sexo, y me refiero al género, el hombre tiene más riesgo de hacer enfermedad coronaria
que la mujer está más defendida por las hormonas, específicamente los estrógenos y los progestágenos que defienden a la mujer de un infarto. La herencia, si yo tuve abuelos o familiares cercanos con enfermedad coronaria, seguramente la parte genética va a influir en que yo tenga posibilidad de tener un infarto, y obviamente el tiempo que lleve con la enfermedad, si llevo 5, 10 o 15 años con diabetes, entre más larga sea la enfermedad, pues seguramente el riesgo de obstrucción y de arteriosclerosis en las arterias se va a dar más comúnmente. Pero no es solamente la diabetes, yo lo llamo el interior de la arteria, nosotros los médicos lo llamamos el endotelio, pero para ustedes es como el tapete que va acobijando las arterias en su interior, y estas arterias se ven involucradas no solamente por la diabetes, sino también por la hipertensión, enfermedad muy común. Lo llamamos el enemigo oculto porque puede estar presente en cualquiera de nosotros sin darnos cuenta, y asimismo también la obesidad, el ser gordito, hace que tengamos más riesgo de enfermedad coronaria y de arteriosclerosis, al igual también que el estrés, al igual que el fumar, uno de los elementos importantes y de gran alto riesgo coronario, también el tomar trago, porque al lado del alcohol pues está el degeneramiento de la especie, está el consumo de calorías irregulares y obviamente el ambiente que no es sano al lado del cigarrillo. Esto hace que se acumule grasa, entonces se aumenta el colesterol en la sangre, también los triglicéridos, y también el sedentarismo son factores de arterioesclerosis o de daño en las arterias. Entonces hay unos factores que no puedo cambiar, que son genéticos, que es el tiempo de la diabetes, la edad, el sexo, y hay otros factores que sí puedo variar. Yo puedo tener un excelente control del azúcar, a pesar de que la padezca, un excelente control de la hipertensión, bajar de peso, dejar de estar estresado, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, normalizar el valor de colesterol en sangre, normalizar el valor de triglicéridos y dedicarme a hacer actividad física para quitar todos los factores de riesgo que tengan que ver con la arteriosclerosis, especialmente los que ven ustedes aquí en verde, que son los factores que puedo modificar y que sin duda van a tener un gran impacto en la salud del paciente a futuro. Entonces, el sistema arterial es el que ustedes ven en rojo, y el sistema arterial está formado por un corazón que envía a través de la circulación la sangre con oxígeno a través de todas las arterias a todo el sistema orgánico, y ningún tejido se queda sin nutrir. Todos los tejidos están importantemente nutridos por este oxígeno que llega de los pulmones cuando respiramos y que a través del corazón es distribuido a través del cuerpo. Y a través del cuerpo también llega el azúcar, llegan los nutrientes, van las grasas, van las proteínas, van miles de sustancias dentro de la sangre que son fundamentales para la nutrición. Que si se llegara a dañar, aquí está la grasita alrededor del corazón, esta grasa se puede medir en el abdomen también, pero si se llegara a dañar estas arterias coronarias y se tapan, seguramente la enfermedad coronaria, seguramente la enfermedad arterial cuando se tapan las arterias de los pies, y seguramente la enfermedad cerebral constituyen las tres enfermedades que tienen que ver con la enfermedad macrovascular y que debemos cuidar de una manera obsesiva. La enfermedad coronaria es una enfermedad que se va produciendo progresivamente, y se va produciendo porque las arterias, en la medida en que se van llenando de grasa, estas arterias van acumulándose progresivamente y van produciendo una lesión aquí en el corazón que se caracteriza como un dolor precordial, a veces irradiado a diferentes partes del cuerpo, puede ser irradiado a la espalda o al lado izquierdo del cuerpo, pero es un dolor muy inespecífico que nos puede estar diciendo que el paciente pueda tener una enfermedad coronaria. No sabemos en qué momento se va a presentar, seguramente si hay un mal control y seguramente si la presión está elevada y tengo todos los factores de riesgo que nombré anteriormente, la posibilidad de que el corazón se dañe pues es muy alta. Entonces debemos cuidarlo, al igual que pie diabético. Esto es un pie con una enfermedad arterial importante. Este paciente tiene aquí tapadas sus arterias se obstruyeron, y por más de que yo ya le pueda controlar la diabetes, si las arterias están tapadas, es muy difícil tratar de llevar ese pie a la normalidad.
es muy posible que este pie termine en amputación y por lo tanto debemos evitar todo este tipo de complicaciones producidas por la enfermedad. Esta enfermedad es progresiva, las arterias van obstruyendo la luz de los vasos, se van obstruyendo progresivamente. Esta obstrucción va siendo exagerada y va siendo estimulada por la presencia de grasa, por la presencia de fibras, de colesterol y de triglicéridos, empeorada por el cigarrillo, empeorada por el sedentarismo, empeorada por la inactividad física y el mal control de la diabetes, y si se asocia a la hipertensión, pues cuando se tapa totalmente se produce el infarto, que es lo que debemos tratar de evitar en todos los casos en los pacientes. Las complicaciones crónicas, por lo tanto, pues disminuyen la calidad de vida de los pacientes, hacen que tenga menos oxígeno en sus arterias y esta falta de oxigenación en sus arterias va produciendo que se presenten las enfermedades macrovasculares, ya sea a nivel cerebral, ya sea a nivel de miembros inferiores, que es la enfermedad arterial periférica, o ya sea a nivel del corazón, que es la enfermedad coronaria. Un órgano también importante y que se daña con mucha frecuencia son los riñones. Los riñones son un filtro, una especie, digamos, de esponja que está en la parte abdominal. Generalmente son 2 riñones a los cuales le llega su arteria y le llega su vena para eliminar todos los líquidos que nosotros consumimos y que son productos del desecho, se eliminan por el sistema renal. Aquí están los ureteres que bajan hasta la vejiga y estos ureteres que bajan hacia la vejiga forman la orina y la orina se va acumulando en la vejiga y se elimina por la orina cuando estamos con buen funcionamiento. Las arterias que llegan a los riñones también pueden tener diabetes y las arterias que llegan a los riñones con diabetes son unas arterias que se van lesionando progresivamente y que van haciendo que ese riñoncito, que es como digo una esponja, filtre con más dificultad la sangre y esta sangre que va a producir orina y que se va a generar en un tipo de circulación en donde se eliminan los desechos, tiene la capacidad también de acumular azúcar. Es decir, el riñón es un órgano que elimina sustancias tóxicas, pero le devuelve al organismo el azúcar extra que le llega. Por lo tanto, el riñón es un órgano controlador también del azúcar en sangre, pero también es formador de orina. Y cuando el riñón en el examen de orina comienza a tener proteínas y comienza a tener azúcar en orina en gran cantidad, es un riñón que se va desgastando, que se va dañando, que se va obstruyendo y que se va esclerosando a tal punto que se vuelve como una masa sin función, en donde prácticamente si no hay función, pues no habría manera de eliminar los líquidos del cuerpo y esto sería grave para el funcionamiento. Por lo tanto, los exámenes de sangre que les mandamos a ustedes cada determinado tiempo en la consulta son fundamentales para el control y aquí es básico hacerse un chequeo mínimo cada año de la función renal para mirar que sus riñones estén funcionando de una manera adecuada. A veces les mandamos recoger grandes cantidades de orina, como en este caso que recogemos orina de un día completo para hacer exámenes importantes que nos indican cómo es que está funcionando los riñones. Lo grave de la enfermedad de los riñones es que cuando uno llega a visitar las unidades de diálisis en grandes cantidades, la mayoría de todos estos pacientes que están en diálisis tienen diabetes o tuvieron diabetes. No todos. Hay personas que tienen diálisis por diferentes circunstancias, por ejemplo, por tener el colesterol alto o la tensión alta, o también por el consumo de algunos medicamentos que en una forma crónica van dañando los riñones y que son motivo de que el riñón ya sin funcionar se tenga la necesidad de hacer diálisis. Lo importante es saber que cuando llegamos a las unidades de diálisis la mayoría de pacientes son diabéticos, de tal manera que la principal causa de daño renal es la diabetes. Esta es una máquina de diálisis donde hay un paciente que se conecta cerca de 2 a 3 horas, a veces 4 horas, 3 o 4 días a la semana, en forma obligada durante toda su vida para el buen control de su riñón.
Prácticamente esto es un riñón artificial que lo que hace es que interiormente coge la sangre del paciente, le elimina todas las impurezas y se la vuelve a introducir dentro de su organismo para que su función y su eliminación de sustancias tóxicas se dé. Esa nefropatía diabética es bastante costosa no solamente en cuanto a lo que genera emocionalmente en el paciente, sino también al tiempo que implica tener una persona sin trabajo, limitada a una máquina durante la mitad de su vida posiblemente, por lo cual prevenir la nefropatía diabética es fundamental. Esto que vimos aquí se llama hemodiálisis, que es conectarle a la arteria del paciente una máquina y a la vena del paciente la misma máquina, de tal manera que por la arteria la sangre sale y se limpia y por la vena se le vuelve a introducir una sangre ya limpia para que haga su circulación interna dentro del cuerpo. Pero también existe la diálisis peritoneal, y en esta diálisis peritoneal lo que hacemos es colocar un fluido dentro del sistema peritoneal en el abdomen con una sondita que va metida en un sitio específico del abdomen, se le mete un líquido peritoneal y ese líquido peritoneal se encarga de coger los líquidos que son eliminados por el riñón y las impurezas que son eliminadas por el riñón y sacarlas del cuerpo para que el organismo pueda trabajar perfectamente y no tenga ningún tipo de problema. Ahí ven ustedes una paciente que está haciéndose su hemodiálisis, generalmente se la hacen en la casa. Pero ya cuando el paciente tiene suerte y puede conseguir un donante que le dé un riñón, y si ese donante es un familiar, seguramente va a haber un proceso de más aceptación de ese paciente por parte de su riñón, pues se le pone el riñoncito en el abdomen y se implanta un conducto que vaya a la vejiga, y ese paciente pues ya saldría de la diálisis, pero esto es bastante difícil, bastante costoso, y la posibilidad de que una persona asimile un riñón extraño pues es difícil. Es muy importante para el control del riñón controlar el peso, pero especialmente controlar la presión arterial. Si la presión arterial asociada a la diabetes está elevada, es muy posible que el paciente vaya a tener daño en el riñón a futuro, y sobre todo quitar el consumo de sal o disminuir de una forma importante el consumo de sal, ya que es una de las principales causas de hipertensión arterial. Por lo tanto, es fundamental prevenir y de esta manera ayudar al paciente. El otro órgano que se daña con mucha frecuencia son los ojos, y en este caso lo llamamos retinopatía diabética. La retinopatía diabética pues es una complicación que produce ceguera a futuro. Y aquí está la anatomía del ojo. Este es un ojo visto de frente. Aquí ustedes pueden ver la córnea del paciente. Esta es la córnea, perdón. Esta es la conjuntiva, que es lo blanco. Aquí está la pupila y este color es el iris, que es lo que da el color al ojo, y estas son las pestañas del paciente. Si miramos el ojo transversalmente, aquí está la conjuntiva, aquí está la córnea, aquí está el cristalino que le da el color, aquí está un hueco que es la pupila, y detrás de la pupila queda el cristalino, que es un lente transparente que divide la parte anterior de la parte posterior del ojo. Este cristalino, por ser transparente, la luz pasa directamente hacia el fondo y podemos observar los objetos, pero cuando el cristalino se empieza a opacificar, que es lo que llamamos cataratas, el paciente comienza a ver menos, y las cataratas pues son una patología muy común en el paciente. Pero lo que más se daña y lo que más gravedad le damos es a la retina, que es esta parte amarilla que ven ustedes aquí, que es la continuación del nervio óptico. Este nervio óptico va al cerebro y va a los centros cerebrales de la visión, que queda en la región occipital. Y esta retina es la que se empieza a dañar progresivamente con la diabetes y empieza a producir una serie de lesiones que nadie se da cuenta hasta que hacemos un fondo de ojo o hasta que enviamos al paciente al oftalmólogo, y esa retina se puede dañar cuando el azúcar se sube por encima de 126. Es por lo tanto fundamental que el médico examine el ojo del paciente para verle el interior de la retina
y evaluar si hay algún tipo de lesión, y lo que vemos es esto. Esto es una retina que tiene algún tipo de lesión, tiene unas microhemorragias y tiene unos exudados, tiene un poquito de edema. Esto es una retina en donde la región macular está completamente inflamada con una serie de infiltrados serios e infiltrados algodonosos que hacen que la retina se vaya dañando. Se llama retinopatía no proliferativa, pero cuando ya la retina se vuelve más grave y se llama retinopatía proliferativa y se producen hemorragias como las que ven ustedes aquí, todas estas hemorragias, se llama retinopatía proliferativa y posiblemente esa persona pues ya va en proceso de daño. Lo grave de la retinopatía es que si se diagnostica tardíamente, esa persona puede perder la visión y puede en un momento dado tener dificultades, y ya con una retina tan dañada es imposible volver a recuperar. Esta, por ejemplo, es una retinopatía proliferativa severa, donde se ven grandes hemorragias, se ven exudados, se ven múltiples lesiones, y este paciente prácticamente ya está ciego, y por esta razón decimos que muchos de los diabéticos terminan haciendo retinopatía. Por eso el fondo de ojo es fundamental, y hacer el diagnóstico oportuno para poder hacer disparos de láser y digamos, cicatrizar todas las inflamaciones que hay en el ojo. Es fundamental hacerlo de una manera oportuna, y si no hay posibilidad de enviarlos al oftalmólogo, el médico está en toda la capacidad para hacer un buen fondo de ojo y mirar si tienen retinopatía. Este, por ejemplo, es un paciente al cual se le hicieron múltiples disparos de láser. Ustedes ven que aquí desde la periferia hasta el centro está con múltiples disparos de láser para prevenir que la retinopatía avance y que se haga un proceso más difícil y el paciente termine en una ceguera.